Bien, señores, hoy aparece un anuncio de que el gobierno buscará donde quiera que se encuentren aquellos que no se han vacunado. El doctor William Hanna, que está siempre con nosotros, ha dicho reiterativamente que hay muchos aspectos de la enfermedad, de la prueba, que usted puede estar con opiniones diferentes porque es una cosa nueva, pero que hay algo que no tiene ninguna discusión, que es la vacuna. Doctor, obedece a un programa racional después de vacunar 7 millones de habitantes y que queden 3. Buscarlo donde quiera que estén. Buenos días. La parte trágica de esta situación es que los que no se quieren vacunar son muchachos de 15 a 40 años, muchos de los cuales todavía están en la escuela, en la universidad, haciendo posgrado. Tú le preguntas, ¿y por qué tú no te vacunas? Ah, porque esa vacuna fue muy rápida. Ah, porque ese RNA va a transformar mi DNA y yo no voy a poder tener hijos. O porque duele mucho, o porque no me da la gana. ¿Y los riesgos? Bueno, que se proteja a todo el mundo, dice él, el joven, ¿verdad? Que se proteja a todo el mundo. Yo me pongo mi careta y mi máscara. Pero realmente no hay una razón ni lógica, ni sincera, ni verdadera para no vacunarse. Nadie ha muerto por una vacuna. No tiene un costo para ellos ninguno. Hay 1000 puntos de vacunación. Hay ofertas de vacuna. Tú quieres AstraZeneca, tú quieres Johnson & Johnson, tú quieres Moderna, tú quieres Pfizer. La tienen todas ahí y te la van a poner. Y eventualmente se van a vacunar. Yo creo que es una manifestación de una resistencia psicológica de un grupo que sabe que ya llegamos a 4.000 muertos. Ayer llegamos a 4.000 muertos aquí en este país. Sí. Pero ya hay millones de muertos en la faz de la tierra entera. Y todos los días ya hablamos de gamma, ya no es delta. Hay una gamma que nos está dando carpeta, sobre todo niños. Los niños, ¿tú sabes cuántos niños hay infectados de COVID en Estados Unidos? Más de 11.000 niños. Y hay 1.600 que están en cuidados intensivos de pediatría. Y ahora con la cuestión de la apertura de las clases, que si lo mando con mascarilla o sin mascarilla, a veces yo no entiendo la racionalidad de la discusión. Pero buscarlo es positivo. ¿Qué tú puedes hacer con ello? ¿Cómo tú obligas a un muchacho de 18 o 20 años que se vacune si él no quiere? Violenta sus derechos, o en el estado de emergencia que tenemos, tú puedes emitir un decreto que diga todo el mundo. Lo hizo George Washington en el 1776, un decreto vacunando a toda la fuerza contra la viruela y contra la influenza. Y después, sucesivos presidentes, Madison y Jefferson, reforzaron ese decreto. Bien, doctor Hanna, me va de un minuto para yo presentar una situación, no como médico solamente, sino como médico y como un ciudadano, que como yo, por ejemplo, mis primeros recuerdos están en el cercado, en el 45, 46, hasta pasar por la capital, Villa Francisca, La Salle, la universidad, y venir aquí, terminar aquí, después de casi 80, no, de casi 80 no, de más de 80. Y del Emilio Plus, de la Hernando Gorjón, tremenda detrás garrocha del mercado, pasando por Cleveland Clinic, Florida, y ejerciendo sin 60 años la medicina, viendo enfermos todos los días. Donde en estos días se nos han ido personas que tienen un común denominador, conocidos de 95, de 96, de 100 años. ¿Hasta dónde la ciencia ha avanzado independientemente del poder político o realmente esos avances de los gobiernos frente a la longevidad de la gente? ¿Por qué la gente ha durado más? Es una pregunta interesantísima y también es una de las cosas que confirma lo importante de la vacunación. Desde Jenner, que se dio cuenta que las vaquitas que se le pegaban a la vaca enferma con viruela no se enfermaban. Y entonces cogieron ese líquido de la vesícula y se la ponían a uno. Eran vesículas en esa época, no llegaban a pústulas. Y se lo ponían y así se protegía. El hombre vive más y vive mejor, mucho mejor y mucho más. ¿Y por qué Papi Ana jugó golf el otro día?
y jugó dominó hasta dos noches antes de morir. O sea que 100 años ya es un logro bastante. Yo creo que la cantidad de gente en Estados Unidos que cumplen 90 años cada día debe andar entre 120 y 130 mil personas. Que cumplen. Oye, yo creo que hay más gente cumpliendo 90 años que naciendo en muchos países, sobre todo en Europa. Y la gran diferencia es, primero, la vacuna, de toda clase. Nosotros hablamos de la vacuna de COVID, pero mira, la vacuna de la meningitis B, que es una meningitis viral, salió hace un año. La vacuna contra el cáncer del cuello uterino salió hace 5 años. O sea, todos los años surge una enfermedad diferente y se logra una vacuna que proteja a las niñas, a los varoncitos, a todo el mundo. Vivimos mejor, comemos mejor, nuestras residencias son mejores, hay mejor confort, trabajamos más con mejor remuneración. Todo esto viene a formar un ambiente, el ambiente, el medio ambiente también ha mejorado muchísimo. Todavía hay lugares donde da pena la cantidad de basura y de desechos sólidos y maltratadas las casas y las calles, pero realmente es un mundo mucho mejor. El entretenimiento, por ejemplo, el ocio. Antes, ¿qué se hacía con el tiempo de ocio? Nada gallero. Hoy hay 100 formas de entretenerse. La televisión es uno, las radios, las revistas, los periódicos, los medios, las redes. Son una forma de entretenimiento. O sea, el tiempo bueno, el tiempo de ocio también se utiliza bien. Doctor, y ese 65 y 60 años de pensión que mete al ser humano, si tú te pones a ver, cuando tú comienzas a trabajar, comienzas a los 20 y a los 65 te pensionan, ¿son cuánto? 25 años de vida activa. Entonces yo me pregunto, ¿y esa persona que se mete de 60 a 90, 30 años ya retirado, no es una carga para los gobiernos? Enorme. Pero también se aumenta. Más tiempo retirado que trabajando. Así mismo. Y con mejor pensión que los sueldos que tenía. Porque trabajaba por $100, 150, y ahora tiene 1.500. O sea, todo cambió. Y qué bueno, mira, esa es una pregunta que yo estaba buscándome yo mismo hace un tiempo. Cuando yo veo mi Social Security, todos los días de enero me mandan una carta que dice, hemos aumentado su pensión en función del costo de la vida. 1.5, 2% todos los años. La prima. La pensión mía como americano trabajando. Ya. Entonces yo creo que en el programa de las pensiones aquí... Te la indexan. Claro, las AFP, la pensión debe ser indexada y debe ser indexada por el gobierno central, porque el empleador puso una parte, el trabajador puso otra. Su cooperación fue su trabajo, la longevidad con que vivió. Pero ahora se necesita que en el presupuesto de 2021-22 el presidente ponga un 3 o 4% para indexar las pensiones si verdaderamente queremos pensión digna y queremos que Botello no se coja los cuartos del 30% para repartirlo. Necesitamos mejorar la calidad de la pensión. Un hombre trabajó 20 años ganando 300 pesos. ¿Con cuánto se va a pensionar? Pues, posiblemente con la misma cantidad. Usted vivió la aprobación primero del Fondo de Pensiones y después del Fondo de Salud, de las ARS. Fueron simultáneas. ¿Usted no notó, doctor, que uno se aprobó en un mes y el otro cogió muchísimo tiempo? Sí, pero el cuento no es ese. El cuento es, ahora que todo el mundo sabe que los bancos presionaron para el Fondo de Pensiones porque los nutría, ¿usted no considera que ese fondo, en vez de ser distribuido en los bancos y colocado para que ganen, se debe hacer un banco de los trabajadores, de verdad, con ese fondo, y que ese fondo se maneje como tal? En estos días te oí diciendo que cerremos las AFP, por ejemplo, y que cada uno ahorre su dinero. Vaina, porque si le van a repartir los beneficios. ¿Tú sabes la cantidad de norteamericanos que tienen ahorro por más de 10,000 pesos? Hay mucho. No hay mucho. 7% de los americanos tienen ahorro de los pensionados. De la población americana. Completa. Ahorro, cuenta de ahorro. Dice que nadie ahorra. Nadie ahorra, ni nunca ahorró. Cuando nosotros éramos muchachos, ¿cuál de nosotros ahorró? Pero eso demuestra lo que digo, que es una locura coger esos fondos, doctor. Por eso te digo. Pero hoy con medio del 1% del fondo de pensiones y con medio del 1% de la ARS, tú puedes formar el banco del desempleo, que te cubre los 3 meses cuando tú pierdes tu empleo.
¿Entiendes? Que no haya esa estampida de gente buscando trabajo. Sí, doctor, pero yo no estoy de acuerdo con una cosa que usted dijo. Yo no me voy a quedar callado. Dime. Usted dijo, hoy día ganan más, la pensión es más alta que hace 50 años. Doctor, cuando usted llegó a Estados Unidos con $20, yo vi que usted llenaba un carrito en el supermercado. Hoy te cuesta 280. Ah, entonces la indexación no es verdad que ganan más. Oye, Porque pero el mismo dólar, yo no le voy a comparar con el peso. eso confirma lo que estamos diciendo. Los aportes no son ya suficientes para mantener un hombre o una mujer a los 65 años hasta los 90. No es posible. Hay que matarlo. Entonces, para eso tú tienes que crear... Hay que matarlo, doctor. ¿Qué es, por ejemplo, Medicare y Social Security? Esos son fondos que no se manejan con el presupuesto. Totalmente separados del presupuesto. El presidente no le puede meter la mano a Social Security ni a Medicare. Entonces, hay que crear ese fondo, ese banco, porque ¿quién va a cuidar el dinero tuyo? ¿Quién? Tú mismo. Eso no es verdad. No es verdad. No es verdad. Entonces, tú necesitas un gran banco de las pensiones y necesitas también indexar las pensiones todos los años, porque este año el costo de la vida subió 30%. Yo le dije a un presidente exitoso de una ARS, de la más exitosa, específicamente el de Humano, que es amigo suyo y mío, y le dije, ven acá, ¿qué interpretación tú le das a que la vida no tiene precio, pero tiene un costo? La salud, Me dice, la salud. pero dile a William que te diga en el aire, Sí. dile que te diga, es que es imposible, me dice este muchacho, que tú tengas un negocio para perder. No puede, tiene que tener aunque sea un poquito de margen. Y si los sectores están encontrados, es decir, todo el mundo tiene conflicto, porque el médico quiere una tarifa mayor, porque a una amiga mía, porque está cojeando, le van a hacer un trasplante de cadera, doctor, porque el médico necesita cambiar el carro. Mira, cuando comenzamos con la seguridad social, yo recuerdo a Bernardo Augusto de Filló Martínez. Sí. Gran médico, gran amigo, un hombre muy solidario. Un saludo afectuoso a Bernardo. Que hablaba de que con $10 de la época, nosotros podríamos cubrir hasta un trasplante de órgano y un trasplante de médula ósea. Fue un sueño, porque la época era esa. Todo se disparó, todo cambió. Hablábamos ahorita, tú pones un buffet aquí con toda la comida y allí pones dólares en un saquito y te garantizo que los dólares se van primero que el pan, ninguno, sí. así mismo. Y por eso en las ARS y las AFP también hay ese problema. Los bancos manejan, gracias a Dios, el año pasado se hizo una revisión de los beneficios de los bancos. Hoy el banco solamente cobra 1.15% del depositado. Es el único beneficio que tiene el banco hoy por ley y va bajando todos los años y de aquí al 2030 va a ser 0.75. O sea, menos del 1% pueden cobrar los bancos por el manejo de los fondos de pensiones, hasta cierto límite. Si los beneficios que da ese fondo de pensiones sobrepasa determinado límite, entonces yo puedo mejorar la cantidad que ellos cobran por el manejo de un fondo exitoso. No todos los fondos son exitosos. Y ahora mismo el gobierno central, Banco Central y demás, que estaba prohibido cuando comenzamos con la ley manejar fondos de pensiones, hoy son los que administran la mayoría del dinero de fondos de pensiones. Buen negocio, pero ¿para qué era? Bueno, financia Catalina con ese dinero. Financia la refinería con ese dinero. No, los dineros se convierten en dólares y los sacan. Ya. ¿Qué son los mutual funds? Eso que se utiliza en Estados Unidos, que incluso hay agentes encargados de ir captando a la gente, de convencerlo. Invierta esos fondos que usted tiene con nosotros. Hay una historia interesantísima de mutual funds, cuando Gulf and Western reporta en Estados Unidos que había tenido beneficios del 28% el año pasado. Determinado año, se ponen a revisar y dicen, oye, pero tú no le diste dinero a la República Dominicana de los beneficios que le tocaban por la venta del azúcar. Y así es como nos devuelven a nosotros $30 millones en el régimen de Blue Ribbon. Carlos, hace muchos años, cuando el doctor comenzó a ejercer y cuando nosotros comenzamos a ejercer, que la gente agradecida que no podía pagar una consulta,
te traía una banda de chivo, algo, un pedazo de chivo, una pierna, un pavo, te traía un racimo de guineo, de plátano. Y hay una mujer que yo quiero mucho, quizá la que yo más quiero, que apreciaba más, él que dijo que si tú pones un buffet con dólares, más eso, un racimo de plátano, que un billete. Yo no me explico, parece que como instinto de conservación. Bueno, cada uno busca lo que le gusta. Sí. Y hay muchísimas mujeres que el dinero realmente no forma parte de su esquema mental. No lo que se consigue con el dinero. Seguro. Doctor, el de la... Pero mira, en el fondo de pensiones es una idea para el presidente Abinader. Hay que crear la indexación de las pensiones. Que sea el gobierno el que lo produzca. Bueno, porque es que el gobierno no pone un peso en las pensiones. Yo pongo lo mío, el empleador pone el de él y el banco lo maneja. Yo creo que ya el gobierno tiene, porque es una deuda social, doctor, que tienen todos los gobiernos. Como no es una sola medida, sino el problema es tan grande, porque la gente no lo ha asimilado bien. ¿Cómo es posible que los 20, 25 años que tú trabajes sean menos que los 30 años que tú estés pensionado? ¿Qué se puede hacer? No es para resolver, para poder reducir un poquito eso, que no sea matarnos a los viejos. La ley previó que el que tenía 45 años o más podía depositar dinero en fondos de pensiones, pero no era candidato para pensión. O sea, cuando termine la vida útil de esa persona que ingresó cuando tenía 45 y ahora tiene 65, 70, hay un volumen de dinero en el banco que se le va a pasar a él. Yo no entiendo eso. Cuando se promulgó la ley de seguridad social para pensiones, tenía que tener 45 o menos para ingresar en el proceso de fondo de pensiones. Para entrar en el sistema de seguridad social. Claro. Tenía que tener 45 o menos. De edad o de tiempo de empleado. Tú tienes que trabajar 30 años, que son 360 cotizaciones, para al final tener acceso a ese fondo de pensiones. Una vez ya tiene acceso. Pero el que tenía 45 o 50 años, por ejemplo, yo ¿cuántos años tenía? 60. Si todo lo que yo fuera poniendo ahí, se iba a formar un monto, fondo, que me lo iban a devolver. A validar después. Así mismo, pero no como pensiones. Tú tenías que... Y hay gente que obtemperó a eso. Mucha gente todavía, hay mucha gente ahí. Que tiene 20 años cotizando. Claro. Y ahora buscan su dinero, entonces le dicen al banco, manéjame tú como si fueran... Fue en el 2000 que terminó ese proceso. 2001 comenzó, con Hipólito Mejía, el día 6 de mayo. ¿Y qué tiempo ustedes le dieron a eso para ensamblar la seguridad social? Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad Social, del que yo formé parte, un año entero para establecer los reglamentos, porque la ley sin reglamento no tiene ninguna validez. Así mismo, más de un año para crear los reglamentos para eso. Se cogieron. Sí. Y hubo muchas discusiones interesantes, inclusive el Colegio Médico se oponía a que determinada persona fuera la superintendente de los fondos de pensiones. Una persona que por su trayectoria estaba muy ligada al Banco Popular. Bueno, pues se hizo un consejo de gobierno con todo el mundo. Y vamos a ver a quién ustedes quieren. Y sometieron 3 candidatos. Y esa señora, el nombre ahora no me lo recuerdo, la señora Persia, ganó ahí casi unánimemente. Solamente un miembro del Colegio de Pensiones, del Colegio Médico, dijo, yo no la conozco, por lo tanto yo no puedo votar por ella. Es el único voto disidente. O sea, eso se trabajó mucho, se elaboraron muchos consejos de gobierno. Trajimos gente de afuera, mucha gente que sabía mucho. Lo dirigió también a Arimendi Díaz Santana, que es un hombre... Arimendi es muy eficiente. Muy bueno. Bueno, sí. Todavía está metido en el proceso de... ¿Está en el Consejo? No está en el Consejo, pero dirige muchas compañías. Doctor, la estructura que esté presidida por el secretario de Trabajo, ¿usted considera que es correcta? Bueno, hoy la Secretaría de Trabajo es Secretaría de Trabajo y Seguridad Social. Ya. Pero en esa época solamente era trabajo. ¿Qué pasó? Yo creo que el secretario de Salud debe presidirla. No quiso presidirla. El entonces. Ya. La Secretaría de Salud se mantuvo a distancia del Consejo de la Seguridad Social. De hecho, si alguien fue una vez en toda esa trayectoria. Y como espectador en una y como prestador de servicio en otra. Al cabo de 20 años, estamos en el 21, de 20 años de instalado el sistema, en ese congreso que se va a discutir cosas, en el
Ya en el de pensión usted dijo lo que sugiere. Ahora en el de salud, ¿qué modificaciones? Ya, porque el problema que yo veo es lo siguiente, doctor, mire, el prestador de servicios pelea con las ARS por las tarifas. El de las tarifas dice, tú me estás cargando demasiado el DAO. El usuario se queja todo. El usuario se queja de todo. De todo. Y hay unos actores, doctor, que no se cuentan. Aquí no se habla de laboratorio farmacéutico, no se habla de farmacia, no se habla de gente que tiene una incidencia y un valor extraordinario, de un clavo de ortopedia, doctor, así mismo, de enfermedades catastróficas. ¿Qué usted introduciría en esas modificaciones? Mira, esa es la parte más difícil de la seguridad social, la parte consumo. ¿Cómo tú puedes pagar seguridad social? ¿Consuma o intereses encontrados? Bueno, por ejemplo, yo he sido usuario, prestador, de todo, miembro del dueño. Y directivo, y gobierno. Sí, así mismo. Y tú sabes que todos los días la población es más grande, todos los días el consumo es mayor, todos los días la gente quiere y necesita más y tiene derecho, porque lo que el gobierno le daba constitucionalmente hace 22 años se borró. El gobierno tiene los hospitales y los hospitales funcionan como le dé la gana al presupuesto. Pero el que está pagando su seguro quiere derecho. Por ejemplo, Senasa crece y crece y crece y añade millones de personas, pero hay que costear. Hay que costear ese servicio, porque tú estás añadiendo personas que muchas veces nunca han ido a un médico. Usted ha tratado un tema que yo inclusive confieso que lo he evadido. De los 20 años, 5 años, William Hanna, dominicano, mayor de edad, médico, fue paciente. Usuario, sí. Y yo me pregunto, doctor, sin ningún patrimonio, no cuente seguro en Estados Unidos, ni cuente que tenía ningún tipo de ahorro, sino como ciudadano, si el Estado le hubiera ofrecido lo que tenía que ofrecerle, ¿usted estuviera vivo? Con lo que había disponible en esa Sí. época. No. No había recursos hospitalarios, ni públicos ni privados, para manejar esa condición. Porque esa condición fue la primera vez que alguien vio una tormenta de citoquinas, que es lo que hoy vemos con los pacientes de coronavirus que mueren. Es el mismo, es un virus haciendo la misma travesura, sí, pero ahora con con mejor difusión y conteo, porque hasta chikungunya nadie sabía qué era lo que estaba pasando con ese paciente. O sea, no había ni en las clínicas ni en los hospitales del país. Ok, vamos a pasar a otro tema, doctor. En San Pedro de Macorís hubo un acto muy bonito que me ocurre preguntarle, el virus del inicio de la pandemia era más agresivo por lo siguiente. Pregunto, no es que digo que era más agresivo. Hacemos un encuentro por una causa altruista del obispo. Invita a todo el mundo. Yo no puedo ir por el programa. Corripio ese día era su cumpleaños y no pudo ir. Va Josecito, Carlos Juan, Aurorita, Khalil, y todos se infectaron. Pero de una forma que le costó la vida a Khalil, fue a su casa, pero nadie tenía ni mascarilla ni nada, doctores. No. Hay una época que eso era más agresivo que ahora, o había menos protección. No se había montado la estrategia de defensa. Nosotros nos reíamos cuando veíamos en televisión un chinito con una máscara puesta. ¿Y esto hasta cuándo? No, porque hay gripe, no, porque hay contaminación y se ponían las máscaras. No, el mundo no estaba preparado, el mundo fue tomado por sorpresa. Todo el mundo, realmente hoy estamos averiguando qué pasó, dónde comenzó, quién lo manejó, cómo lo manejaron. Fue espontáneo, fue provocado, fue trasladado de un lugar a otro. Bueno, no conocíamos, como tampoco sabíamos de la viruela o de la influenza que mató 20 o 30 millones de personas. El mundo no conocía lo que estaba pasando. Pasaron meses donde esos que trágicamente fallecieron en reuniones y en bodas y demás, nunca supieron qué les pasó. Bien, quisiera a nombre del doctor y personal, que hablábamos de edad, dar un pésame a 3 amigos. La madre de
Emmanuel Esquer. Emmanuel Esquer, 96 años. Sí, señor. Papía y Horacito Álvarez. Horacito Álvarez murió Todos de 90 y pico de años. más de 95. Mira, hay un hombre que vivió con calidad de vida, Horacito Álvarez. Tú lo veías en La Francesa, por ejemplo, y a 90 años, parecía un muchacho. Sí. Y tenía una Harley Davidson grandísima. Sí, hasta los 95. Así mismo, era un tipo extraordinario. Y deportista, joven, sí. Papía. Papía fue para la comunidad árabe, ¿no? Un orgullo, ¿eh? Un orgullo de la comunidad árabe. Su forma de ser, su capacidad de trabajo, la bonomía de Papía. Oye, yo recuerdo que Papía, que no era PRDista, cuando José Francisco Peña Gómez asumió la sindicatura, fue Papía que le trajo todos los enseres para un síndico, las palas, las capas, las palas para recoger, todo, de regalo, sin cobrar un solo peso. Papía fue un hombre extraordinario, con mucha influencia sobre Joaquín Balaguer, por ejemplo. Fue también un promotor de la clase empresarial, consciente de eso. Hoy la clase empresarial y la comunidad árabe estamos preparando un evento de reconocimiento a Papía para después que pasen los 9 días que la familia haga su misa, nosotros hacer una presentación sobre la vida de un ser humano extraordinario como es Papía Narri. Sí. Bien. Pausa. Vamos a pausar.